Fue un viernes por la noche tranquilo cuando mi mundo entero cambió. Durante años, pensé que mi vida era ordinaria, estable, incluso. Mi esposa, Lorena, y yo habíamos estado casados durante 12 años. Y aunque no teníamos hijos, compartíamos una vida que, al menos en la superficie, parecía feliz. Pero esa noche, algo abrió una puerta a una verdad que nunca había querido enfrentar. Lorena me había dicho que iba a salir a cenar tarde con sus compañeros de trabajo. Lo mencionó casualmente esa mañana mientras tomaba su café, con un tono despreocupado y una sonrisa casi demasiado perfecta. No pensé mucho en ello en ese momento. ¿Por qué lo haría? Siempre había sido sociable, y las cenas de trabajo tardías no eran nada nuevo. Pero había algo en la forma en que evitó mi mirada que se quedó conmigo a medida que avanzaba el día. Debería haberlo dejado pasar, pero no podía sacudirme la sensación. No eran celos exactamente, sino más bien una curiosidad corrosiva que había comenzado a colarse en mis pensamientos durante los últimos meses. Ella había estado actuando de manera diferente, trabajando hasta tarde con más frecuencia, vistiéndose un poco más elegante y llevándose a sí misma con un aire de emoción que no había visto en años. Se lo atribuía a su reciente ascenso. Pero esa noche, algo dentro de mí susurró: sígueme. A las 8:30 de la noche, me encontré en mi coche, siguiendo el suyo por las tranquilas calles de la Colonia del Valle. Al principio me sentí ridículo, como si fuera un tonto paranoico creando drama donde no lo había. Pero cuando su coche se desvió de la dirección de su oficina en Polanco y se dirigió al centro, mi agarre en el volante se tensó. Me dije a mí mismo que probablemente se estaba reuniendo con sus compañeros de trabajo en un restaurante, como había dicho. Sin embargo, una voz pequeña e insistente seguía diciendo: te arrepentirás de no saberlo. Se detuvo en el estacionamiento del Portón, un restaurante elegante que no reconocí. Estacioné a unos pocos espacios de distancia, con el corazón latiendo en mi pecho mientras la veía salir del coche, su vestido negro ajustado atrapando el débil resplandor de las luces de la calle. No iba vestida como alguien que se reúne con compañeros de trabajo para cenar. Iba vestida como alguien que se encuentra con alguien importante. Mi estómago se revolvió al verla revisar su teléfono, una sonrisa pequeña, casi nerviosa, jugando en sus labios antes de que entrara. Esperé 5 minutos antes de seguirla. El restaurante estaba tenuemente iluminado y zumbaba con conversaciones tranquilas. No tardé en localizarla. Estaba sentada en una mesa de la esquina, inclinada ligeramente hacia adelante, con la mano rozando el brazo de un hombre que no reconocí. Era alto, bien vestido y completamente a gusto de una manera que me hacía sentir como un intruso en mi propia vida. No pude escuchar lo que decían, pero no necesité hacerlo. La forma en que ella se reía suavemente de algo que él decía. La forma en que sus dedos rozaban ligeramente su muñeca. Fue suficiente. Me quedé paralizado cerca de la entrada, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Estaba sucediendo esto de verdad? Estaba mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida durante más de una década, sentada aquí con otro hombre, completamente ajena a la tormenta que se gestaba a solo unos metros de distancia? No sé cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente una ola de ira y humillación me invadió. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar. Caminé directamente hacia su mesa, con la respiración superficial y las palmas sudorosas. Lorena no me notó al principio. Estaba demasiado absorta en su conversación, con su mirada fija en el hombre frente a ella. Pero cuando estaba a solo unos pasos de distancia, ella levantó la vista y se paralizó. Su rostro se puso pálido y su sonrisa se desvaneció. Por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre se giró para ver que le había robado la atención, y su comportamiento relajado cambió a algo más cauteloso. Lorena, dije, mi voz firme a pesar del caos dentro de mí. No esperaba verte aquí. Ella abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El hombre nos miró a ambos, claramente armando la situación, pero no dijo nada. En cambio, se reclinó en su silla como si me desafiara a montar una escena. Y fue entonces cuando lo dije. Las palabras que me perseguirían y definirían el momento en que todo cambió. Bueno, continué, forzando una sonrisa hueca. Esto ciertamente no es la cena de trabajo que mencionaste.
Los ojos de Lorena se abrieron, sus labios temblando mientras intentaba responder. Pero antes de que pudiera, me volví hacia el hombre. Espero que disfrutes tu noche. No todos los días te sientas en una mesa llena de mentiras. El peso de mis palabras colgó en el aire mientras me quedaba allí, esperando que alguien rompiera el silencio, pero no nadie lo hizo. La verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. El silencio en la mesa era sofocante. Los ojos de Lorena se movían entre yo y el hombre sentado frente a ella. Parecía un animal acorralado, desesperado por una ruta de escape. Sus labios se separaron ligeramente, pero aún no salieron palabras. El hombre, por otro lado, simplemente se reclinó en su silla con un aire de engreída confianza, como si hubiera estado en situaciones como esta antes y supiera exactamente cómo manejarlas. Pude sentir mi corazón latiendo en mi pecho mientras luchaba por mantener la compostura. No iba a montar una escena. Todavía no. Quería respuestas primero, y no iba a dejar que se zafara de esto. Entonces dije, forzándome a permanecer calmado. ¿Vas a explicar esto, Lorena, o tengo que adivinar? Ella tragó con dificultad, finalmente encontrando su voz. No es lo que parece, tartamudeó, sus manos jugueteando para tomar la copa de vino frente a ella. Solté una risa amarga, sacudiendo la cabeza. No es lo que parece, ¿de verdad? Porque desde donde estoy, parece exactamente lo que es. El hombre finalmente habló, su voz suave y mesurada. Tal vez deberíamos tomarnos un momento para calmarnos todos. Hizo un gesto hacia una silla vacía en la mesa. ¿Por qué no te unes a nosotros y podemos hablar como adultos? Me volví hacia él, apenas capaz de contener la rabia burbujeando bajo la superficie. ¿Quién demonios eres tú para invitarme a sentarme en una mesa donde mi esposa me está traicionando claramente? Tú no tienes derecho a jugar al pacificador aquí. Su mueca vaciló, pero solo ligeramente. Solo estoy tratando de mantener esto civilizado. No hay necesidad de montar una escena. Oh, una escena. Me burlé, mi voz subiendo lo suficiente para llamar la atención de los comensales cercanos. ¿Crees que esto se trata de mí montando una escena? No, esto se trata de mi esposa. Mi esposa engañándome a mis espaldas con alguien como tú. Miguel, detente. Lorena siseó, su voz baja y temblorosa. Por favor, salgamos y hablemos. Sacudí la cabeza. No, Lorena. Vamos a hablar justo aquí, justo ahora. Me debes tanto, ¿no crees? Ella miró a su alrededor nerviosamente, claramente consciente del creciente número de ojos sobre nosotros. De acuerdo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Pero podemos al menos mantener el tono bajo. Me incliné ligeramente, bajando la voz, pero no mi intensidad. Claro, mantengámoslo en voz baja. No querrías que todos aquí supieran la verdad sobre ti, ¿verdad? El rostro de Lorena se puso carmesí y pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Por un breve momento, sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé los meses de noches tardías, las llamadas telefónicas reservadas, las mentiras. Ella se lo había buscado. Volviéndome hacia el hombre, pregunté, entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿O debería simplemente llamarte destructor de hogares? Él vaciló por primera vez, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando esto. Mi nombre es Pedro, dijo finalmente, con un tono cortante. Bueno, Pedro, dije, dejando su nombre colgando en el aire como una maldición. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Lorena interrumpió antes de que él pudiera responder. No es así, dijo, su voz temblando. No es serio. ¿No es serio? Repetí, mi voz goteando sarcasmo. ¿Entonces qué es? Un pasatiempo, una distracción, algo que hacer cuando estás aburrida. Ella desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Pedro, sin embargo, pareció recuperar la compostura. Mira, amigo, no creo que este sea el lugar para ventilar sus problemas matrimoniales. Tal vez ustedes dos deberían. Golpeé mi mano contra la mesa, interrumpiéndolo.
No te atrevas a decirme lo que debo o no debo hacer. No tienes derecho a meterte en mi vida y hacerte la víctima aquí. El ruido los asustó a ambos. Y pude ver a los otros comensales susurrando y estirando el cuello para ver el drama desarrollarse. No me importó que miraran. Tal vez eso haría que Lorena lo pensara 2 veces antes de hacer una jugada como esta de nuevo. Finalmente, me enderecé y tomé una respiración profunda. ¿Sabes qué? Tienes razón. Este no es el lugar para esto. Me volví hacia Lorena, mi voz fría y mesurada. Pero no pienses ni por un segundo que esta conversación ha terminado. Disfruta tu pequeña cena porque cuando vuelvas a casa, vamos a tener una charla larga y honesta. Y Pedro lo fulminé con una mirada que podría haber cortado el acero. Aléjate de mi esposa. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí del restaurante, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero hizo poco para aclarar mis pensamientos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Mientras me sentaba en mi coche, agarrando el volante con las manos pálidas, me di cuenta de que esto era solo el principio. La verdad había salido a la luz. Pero las consecuencias apenas comenzaban. Me senté en mi coche fuera del restaurante durante lo que pareció una eternidad, mi mente dando vueltas con 1000 preguntas y ni una sola respuesta. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántas noches me había mentido a la cara y había salido de nuestra casa solo para encontrarse con él? Y lo peor de todo, ¿por qué? ¿Qué había hecho o dejado de hacer yo para que ella me traicionara así? Un golpe seco en la ventanilla de mi coche me sacó de mis pensamientos. Salté, sobresaltado, y me giré para ver a Lorena parada allí. Estaba agarrando su bolso con fuerza, su rostro pálido, sus ojos abiertos por la desesperación. Me hizo un gesto para que bajara la ventanilla. Por un segundo, pensé en irme, pero en su lugar suspiré y la bajé un poco. Miguel, comenzó ella, su voz temblorosa pero firme. Por favor, déjame explicarte. Explicar, dije amargamente, mi voz baja pero teñida de veneno. ¿Explicar qué, Lorena? ¿Que has estado engañándome a mis espaldas con ese tipo? ¿O que esta fue solo otra de tus cenas de trabajo? Soy todo oídos. Podemos no hacer esto aquí, suplicó, mirando nerviosamente por encima del hombro. Por favor, solo déjame subir al coche y hablaremos. Dudé, pero finalmente abrí la cerradura de la puerta. Ella subió y por un momento ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Luego ella lo rompió. No es lo que piensas, dijo suavemente, sus manos retorciéndose en su regazo. Pedro es solo un amigo. Sé cómo se vio allá atrás, pero no hay nada serio. ¿Lo juro? Solté una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Un amigo? ¿Esa es la historia que vas a usar? Porque desde donde yo estaba, parecía mucho más que amistad. La forma en que te inclinabas, riendo, tocando su brazo. ¿Crees que soy estúpido, Lorena? No creo que seas estúpido, dijo rápidamente, su voz elevándose. Yo solo. No quería decírtelo porque sabía que reaccionarías así. ¿Reaccionar cómo? Espeté. ¿Como un hombre que acaba de descubrir que su esposa le ha estado mintiendo? Sí, qué sorpresa. Ella suspiró profundamente, frotándose las sienes como si intentara encontrar las palabras correctas. Comenzó de forma inocente, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Trabajamos juntos, y él ha sido muy solidario desde mi ascenso. Empezamos a almorzar juntos, luego a cenar a veces. Pero eso es todo, Miguel. ¿Lo juro? Siquiera te escuchas a ti misma, dije, mi voz temblando de rabia. No terminas accidentalmente cenando a solas con un tipo varias veces, Lorena. Y si era tan inocente, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultarlo? Ella abrió la boca para responder, pero rápidamente la cerró como si se diera cuenta de que no tenía una buena respuesta. En cambio, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Nunca quise hacerte daño, dijo suavemente. Yo solo. No sé, Miguel,
Me he sentido tan desconectada de nosotros últimamente. Es como si nos hubiéramos estado distanciando y yo no sabía cómo arreglarlo. ¿Y tu solución fue acercarte a otra persona?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Has destrozado todo, Lorena. Nuestra confianza, nuestro matrimonio. Todo se está cayendo a pedazos, y estás sentada aquí tratando de justificarlo. Sus lágrimas se derramaron ahora, y ella hundió la cara entre las manos. Lo siento, se atragantó entre sollozos. Lo siento muchísimo. Quería sentir algo, rabia, tristeza, cualquier cosa. Pero todo lo que sentía era entumecimiento. Miré por el parabrisas, observando cómo las luces del restaurante se desdibujaban en la distancia. Pedir disculpas no es suficiente, dije finalmente, mi voz fría. Necesito la verdad, Lorena. Toda ella. No más mentiras. No más excusas. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Ella dudó, y por un momento, pensé que iba a mentir de nuevo, pero luego susurró, nos besamos una vez. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones como si me hubieran golpeado. Un beso. Esa única palabra resonó en mi mente, desgarrando cada pizca de esperanza a la que me había estado aferrando. Cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración. ¿Y eso es todo?, pregunté, aunque no estaba seguro de creerle. Sí, dijo rápidamente, su voz temblando. Fue un error. Sabía que estaba mal, y lo detuve antes de que pudiera ir más lejos. Por favor, Miguel, tienes que creerme. No respondí. No pude. El peso de su confesión me oprimía, sofocante e implacable. Una parte de mí quería creerle, aferrarse a la idea de que esto fue solo un desliz momentáneo. Pero otra parte, la parte que la había visto con Pedro, riendo y tocándolo tan casualmente, sabía que había más en la historia. Tenía que haberlo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente hablé. No sé si puedo creerte, Lorena. Ya no. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero no pude obligarme a confortarla. En cambio, encendí el coche y nos conduje a casa en silencio, la tensión entre nosotros más densa que nunca. Cuando entramos en el camino de entrada, ella me alcanzó el brazo, su toque vacilante. Miguel, susurró, su voz ronca por la emoción. Te amo. No quiero perderte. Me aparté, saliendo del coche sin decir palabra. Mientras entraba en la casa, sentí que el vacío frío se instalaba profundamente en mí. Esto no había terminado. Ni mucho menos, pero por ahora, necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para averiguar qué demonios iba a hacer a continuación. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando entré. El peso de la noche todavía me oprimía como un ancla. No me molesté en esperar a Lorena. Fui directamente a la sala de estar, desplomándome en el sofá. Mi mente daba vueltas, reviviendo la escena en el restaurante una y otra vez. Su risa, la forma en que tocaba su brazo, la expresión de asombro en su rostro cuando me vio. Cada detalle ardía en mi memoria. Lorena entró unos minutos después, sus pasos vacilantes. Se detuvo en el umbral, agarrando su bolso como si fuera una especie de escudo. Por un momento, pensé que podría decir algo, pero en su lugar dejó su bolso sobre la mesa y caminó lentamente hacia mí. Miguel comenzó suavemente, su voz temblando. Por favor, ¿podemos hablar? No la miré. No pude. ¿De qué hay que hablar, Lorena? ¿Ya lo has dicho todo, no es así? Ella se sentó en el borde de la mesa de café, con las manos apretadas en su regazo. Sé que estás herido. Sé que no me crees, pero juro que fue solo un error. No significó nada. Finalmente me volví hacia ella, mi mirada fría e inquebrantable. ¿Un error? Un beso es un error. ¿Qué pasa con las cenas, las noches tardías, las mentiras? También fueron errores. Su rostro se arrugó y las lágrimas comenzaron a derramarse por sus mejillas de nuevo. Estaba sola, Miguel susurró. Has estado tan distante últimamente. Apenas me hablas, y cuando lo haces, es como si ni siquiera estuvieras allí.
Me sentí invisible. Invisible, repetí, mi voz elevándose. ¿Tienes idea de con qué he estado lidiando? El trabajo ha sido una pesadilla, y he estado haciendo todo lo posible para mantenernos a flote mientras tú has estado por ahí divirtiéndote con Pedro o con quien diablos sea. No fue así, gritó, su voz quebrándose. Nunca quise hacerte daño. Yo solo. No sé. Sentí que me estaba perdiendo a mí misma. Y él me hizo sentir. No te atrevas a decir que te hizo sentir viva, interrumpí, mi tono agudo y cortante. No te atrevas a intentar justificar esto culpándome o pintándolo a él como una especie de salvador. Ella se estremeció ante mis palabras, su cabeza cayendo mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Por un momento, sentí una punzada de culpa, pero fue rápidamente reemplazada por la rabia. ¿Cómo pudo hacerme esto a mí? ¿A nosotros? ¿Era todo lo que construimos juntos realmente tan frágil que lo tiraría a la basura por una emoción fugaz? Me levanté, paseando por la habitación mientras intentaba procesar todo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, pregunté, mi voz temblando de emoción. Has destruido mi confianza, Lorena. Me has hecho cuestionar todo sobre nuestra vida juntos. ¿Cómo se supone que voy a recuperarme de esto? Ella me miró, su rostro surcado de lágrimas lleno de desesperación. Haré cualquier cosa, Miguel dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Iré a terapia. Cortaré todos los lazos con Pedro. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Justo por favor no te rindas con nosotros. La miré, mi corazón partido en dos. Una parte de mí quería creerle, aferrarse a la esperanza de que de alguna manera podríamos arreglar esto. Pero otra parte de mí, la parte que la había visto con Pedro, riendo y tocándolo como si fuera el centro de su mundo, sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Necesito tiempo, dije finalmente, mi voz fría y distante. No puedo simplemente perdonarte de la noche a la mañana, Lorena. Necesito tiempo para averiguar si puedo siquiera superar esto. Ella asintió lentamente, secándose los ojos. Lo entiendo, dijo suavemente. Tómate todo el tiempo que necesites. Haré lo que sea necesario para demostrarte que lo siento. No respondí. En cambio, me di la vuelta y subí las escaleras, dejándola sola en la sala de estar. Mientras cerraba la puerta del dormitorio detrás de mí, me apoyé contra ella, mi pecho jadeando bajo el peso de mis emociones. Quería gritar, llorar, golpear algo, cualquier cosa para liberar la rabia y el dolor que me estaban consumiendo. Pero en su lugar, me senté en el borde de la cama, mirando al suelo mientras la realidad de la situación se hundía. Esto no fue solo un bache en el camino. Esto fue una traición en toda regla, y me había sacudido hasta la médula. Mientras estaba sentado allí, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo levanté, esperando un mensaje de Lorena o tal vez de uno de mis amigos. Pero cuando vi la pantalla, mi estómago se hundió. Era un número desconocido. El mensaje era corto, pero fue suficiente para enviarme un escalofrío por la espalda. Mereces saber la verdad. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Te explicaré todo. Por un momento, pensé que podría ser Pedro tratando de defenderse o justificar lo que había sucedido, pero algo en el mensaje se sintió diferente. El tono era casi de disculpa, como si el remitente quisiera ayudarme. Me quedé mirando la pantalla, mi mente acelerada con posibilidades. ¿Quién podría ser? ¿Y de qué verdad estaban hablando? ¿Había más en esta historia de lo que Lorena estaba dejando ver? No sabía qué pensar, pero una cosa era segura. Tenía que averiguarlo. Lo que sea que esta persona tuviera que decir, podría ser la clave para finalmente comprender el alcance total de la traición de Lorena. La mañana siguiente fue un borrón de Awkward Silence y miradas robadas. Lorena caminaba de puntillas a mi alrededor como si fuera una bomba de tiempo. Y para ser honesto, me sentía como tal. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella asintió levemente y me hizo un gesto para que me uniera a ella. Yo dudé por un momento antes de acercarme, mi mente acelerada con preguntas. ¿Quién es ella? ¿Qué podría saber ella sobre Lorena y Pedro? ¿Y por qué me había contactado?
Tú debes ser Miguel, dijo mientras me sentaba frente a ella. Su voz era tranquila, casi profesional, y sus ojos me estudiaban con una intensidad que me incomodaba. Ese soy yo, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Rebeca, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Y soy la esposa de Pedro. Parpadeé, las palabras tardando un momento en registrarse. La esposa de Pedro. Mi estómago se retorció mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. No sabía que estaba casado, murmuré, más para mí que para ella. Por supuesto que no, dijo Rebeca con una sonrisa amarga. Es bueno guardando secretos, pero pensé que era hora de que alguien te dijera la verdad. Me enteré de las actividades extracurriculares de Pedro hace unos meses. Ha estado haciendo esto durante años, conociendo mujeres, armando estas pequeñas aventuras, y luego siguiendo adelante cuando se aburre. Lorena no es la primera, y no será la última. Sus palabras me golpearon como un mazo. Sentí una ola de rabia invadirme, no solo hacia Pedro, sino también hacia Lorena. Ella sabía que él estaba casado, y aún así siguió adelante. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, mi voz baja y aguda. Porque mereces saber qué clase de hombre es realmente, dijo Rebeca, su tono suavizándose. ¿Y por qué he estado en tus zapatos? Sé lo que se siente ser tomado por sorpresa, cuestionar todo lo que creías saber sobre la persona que amas. No se lo desearía a nadie. La miré fijamente, mi mente acelerada. Una parte de mí quería creerle, tomar sus palabras al pie de la letra. Ella levantó la vista cuando entré, su rostro una mezcla de esperanza y pavor. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, su voz tentativa. No respondí. En cambio, pasé junto a ella y entré en la cocina, agarrando un vaso de agua. Mi mente era un revoltijo de rabia, dolor y confusión. Una parte de mí quería confrontarla justo en ese momento y exigir respuestas, pero otra parte de mí quería esperar, para ver si ella admitía algo por su cuenta. Cuando regresé a la sala de estar, ella todavía me estaba mirando, sus ojos buscando alguna pista en los míos. Miguel dijo suavemente. Por favor, habla conmigo. Has estado tan distante. Solté una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Distante? Eso es mucho decir viniendo de ti, Lorena. Ella se estremeció ante el veneno en mi voz. Sé que te he lastimado, dijo, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos. Pero quiero arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Me crucé de brazos, apoyándome en el marco de la puerta. Lo que sea necesario, repetí, mi voz fría. Entonces comienza diciéndome la verdad, toda la verdad. Su respiración se cortó, y por un momento pensé que realmente lo haría, pero luego sacudió la cabeza, sus lágrimas se derramaron. Ya te lo dije todo, susurró. No hay nada más que decir. Nada más que decir, espeté, mi rabia finalmente desbordándose. Metí la mano en el bolsillo y saqué el sobre que Rebeca me había dado, arrojándolo sobre la mesa de café. ¿Qué pasa con estas, Lorena? ¿Esto te parece nada? Su rostro se puso pálido mientras miraba las fotos, sus manos temblando. No las alcanzó, no intentó explicar. Simplemente se quedó allí, congelada, como si el peso de sus mentiras finalmente la hubiera alcanzado. Miguel, yo comenzó. Pero la interrumpí. Basta, dije bruscamente. No quiero escuchar otra excusa. Quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Hasta dónde llegó? Sus lágrimas cayeron más rápido ahora y ella hundió la cara entre las manos. No quise que sucediera, se atragantó. ¿Solo? Comenzó como conversaciones inofensivas y luego no sé. No estaba pensando. Claramente, dije amargamente. Entonces, ¿fue solo un beso como dijiste, o eso también fue una mentira? Ella dudó, y en esa vacilación, tuve mi respuesta. Mi corazón se hundió cuando finalmente me miró, su rostro una máscara de culpa. No fue solo un beso, admitió, su voz apenas audible. Fue más que eso. Lo siento mucho. El aire se sentía pesado, sofocante. La miré fijamente,
mi pecho apretado con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cuántas veces?, demandé. No lo sé, susurró, su voz quebrándose. No fue como. No fue algo regular. Dije, levantando una mano. No quiero escuchar más. Ella me alcanzó, pero me aparté, la distancia entre nosotros creciendo por segundo. Miguel, por favor, suplicó. Te amo. No quiero perderte. Me reí amargamente, sacudiendo la cabeza. No quieres perderme, Lorena. Ya me perdiste en el momento en que decidiste que yo no era suficiente para ti. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Sus sollozos llenaron la habitación, pero no sentí ni una pizca de lástima. Todo en lo que podía pensar era en la vida que habíamos construido, la confianza que habíamos compartido, y con qué facilidad ella lo había tirado todo a la basura. Necesito aire, dije abruptamente, agarrando mi chaqueta y dirigiéndome a la puerta. Miguel, espera, gritó tras de mí. Pero no me detuve. No pude. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar, necesitaba averiguar qué diablos iba a hacer a continuación. Mientras salía, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero hizo poco para calmar la tormenta dentro de mí. Caminé sin rumbo por la colonia del Valle, mis pensamientos acelerados. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? ¿Podría alguna vez perdonarla? ¿Incluso quería hacerlo? Y luego, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla, mi corazón hundiéndose al leer el mensaje. Eres más fuerte que esto. No dejes que ella te rompa. Llámame si necesitas hablar, Rebeca. El mensaje de Rebeca persistió en mi mente mientras caminaba de regreso a casa, el aire frío mordiéndome la piel. Ella tenía razón. No podía dejar que esto me rompiera, pero tampoco podía ignorar el dolor. Cada paso se sentía más pesado, como si estuviera arrastrando el peso de la traición de Lorena conmigo. Cuando llegué a casa, la casa estaba tranquila de nuevo. Lorena se había retirado arriba, probablemente esperando que fuera a hablar con ella, pero no lo hice. En cambio, me senté en la cocina, mirando las fotos que Rebeca me había dado. Cada una se sentía como una bofetada, un recordatorio doloroso de que la vida que creía tener no era más que una ilusión. No dormí esa noche. En cambio, me quedé despierto en el sofá, mi mente reviviendo cada interacción con Lorena durante el último año. ¿Cuántas mentiras me había dicho? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos y fingido que todo estaba bien? La idea me revolvió el estómago. Por la mañana, había tomado una decisión. No iba a dejar pasar esto, y no iba a dejar que ella controlara la narrativa. Era hora de respuestas. Respuestas reales. Si quería salvar este matrimonio, tendría que enfrentar la verdad, sin importar lo fea que fuera. Lorena bajó tarde en la mañana, su rostro pálido y sus ojos rojos por el llanto. Se detuvo en el umbral cuando me vio sentado en la mesa de la cocina. Las fotos extendidas frente a mí. Su expresión cambió de culpa a miedo, como si supiera que este era el momento que no podía evitar. Siéntate, dije, mi voz fría y firme. Ella dudó, pero finalmente obedeció, sacando la silla frente a mí. No dijo nada, solo miró fijamente la mesa, sus manos temblando en su regazo. Terminé con las mentiras, Lorena, comencé. Quiero la verdad, todo. Y si te encuentro mintiendo de nuevo, salgo por esa puerta y no vuelvo. ¿Entiendes? Ella asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Entiendo. Bien, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Empecemos con Pedro. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Ella dudó y por un momento pensé que podría mentir, pero luego suspiró, sus hombros cayendo en derrota. Alrededor de 6 meses, admitió. Comenzó en el trabajo. Almorzábamos juntos, luego cenábamos, y finalmente se convirtió en más. Mi mandíbula se apretó, pero me obligué a mantener la calma. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿En lo que esto me haría a mí? Claro que lo hice, dijo rápidamente, su voz quebrándose. Me odié a mí misma por eso, Miguel.
Pero no sé. Sentí que no era suficiente, como si me estuviera perdiendo a mí misma. Y Pedro, él me hizo sentir notada. ¿Notada?, repetí amargamente. Entonces, ¿me traicionaste porque querías atención? ¿Tienes alguna idea de lo patético que suena eso? Ella se estremeció, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Lo siento, se atragantó. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé, pero juro que ha terminado. Lo terminé hace semanas. ¿Lo hiciste?, pregunté, entrecerrando los ojos. Porque desde donde estoy, no parece que haya terminado. ¿O se te escapó ese beso fuera del hotel? Su rostro se puso blanco y ella desvió la mirada, Annabel de mirarme a los ojos. Eso fue toda la confirmación que necesitaba. Todavía estaba mintiendo. ¿Sabes qué?, dije, levantándome abruptamente. He terminado. Te di la oportunidad de ser honesta y ni siquiera pudiste hacer eso. Merezco algo mejor que esto. Miguel, espera, gritó, luchando por ponerse de pie. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Me volví hacia ella, mi expresión fría. Tuviste tu oportunidad, Lorena, y la tiraste a la basura. Con eso, agarré mi abrigo y salí por la puerta, cerrándola de golpe detrás de mí. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza. No podía quedarme aquí. No con sus mentiras sofocándome a cada paso. Mientras entraba en mi coche, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Rebeca. No estás solo en esto. Avísame si necesitas algo. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento, mi mente desgarrada. ¿Debía responder? ¿Debía tratar de encontrar consuelo en alguien que entendiera mi dolor? ¿O era esto solo otro error esperando a suceder? Aún no tenía las respuestas, pero una cosa estaba clara. Este no era el final de la historia. Ni mucho menos. Me senté en mi coche durante lo que pareció horas, el peso de todo cayendo sobre mí. Las lágrimas de Lorena, sus excusas, las fotos, todo se arremolinaba en mi mente como una tormenta de la que no podía escapar. La idea de volver a esa casa me erizó la piel. Necesitaba alejarme, aunque solo fuera por un momento. Sin pensarlo, abrí mi teléfono y miré el mensaje de Rebeca. Sus palabras eran simples, pero transmitían un sentido de comprensión que necesitaba desesperadamente. Antes de que pudiera arrepentirme, escribí una respuesta. Necesito hablar. ¿Podemos vernos? Su respuesta llegó casi al instante. Claro, el mismo café que ayer. Acepté y encendí el coche, el motor zumbando suavemente mientras salía del camino de entrada. La idea de encontrarme con Rebeca se sentía extraña, casi surrealista. Pero ella era la única persona que realmente entendía por lo que estaba pasando. Ella había estado en mis zapatos, herida por la misma traición, y eso la convertía en lo más parecido a una aliada que tenía. El café estaba tranquilo cuando llegué, tal como lo había estado el día anterior. Rebeca ya estaba allí, sentada en la misma mesa, con las manos envueltas alrededor de una taza de café. Miguel dijo, poniéndose de pie mientras me acercaba. Me alegro de que hayas venido. Asentí, sentándome frente a ella. No sabía dónde más ir, admití, mi voz pesada por el agotamiento. Rebeca me dedicó una sonrisa triste. Lo entiendo. Este tipo de traición te hace sentir que tu mundo entero se está desmoronando. Solté una risa amarga. Eso es exactamente como se siente. Le di todo y ella lo tiró por... ¿Por qué? ¿Atención? ¿Emoción? Ya ni siquiera lo sé. Rebeca asintió, su mirada firme. No se trata de ti, Miguel. Personas como Pedro son manipuladores. Se aprovechan de las vulnerabilidades. Y Lorena, ella se dejó caer en eso. Eso no es culpa tuya. Entonces, ¿por qué se siente como si lo fuera?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Como si no fuera suficiente para ella? Rebeca extendió la mano por la mesa y colocó una mano sobre la mía. Su toque suave pero firme.
Porque eso es lo que hace la traición. Te hace cuestionarte a ti mismo, tu valía. Pero debes recordar. Son sus decisiones las que te trajeron aquí, no las tuyas. Miré su mano, sus palabras calando en mí. Ella tenía razón. Esto no era mi culpa, no importaba cuánto se sintiera así. Nos quedamos en silencio por un tiempo, el zumbido del café llenando los huecos entre nuestras palabras. Finalmente Rebeca habló de nuevo. Miguel dijo con cuidado. No sé lo que planeas hacer, pero quiero que sepas que no estás solo en esto. Te mereces algo mejor que alguien que te traicionaría así. Asentí lentamente, sus palabras dándome una sensación de claridad que no había sentido en días. Gracias, dije en voz baja, por todo. No sé qué sigue, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Rebeca me dedicó una pequeña sonrisa. Lo resolverás. Y si necesitas a alguien con quien hablar, sabes dónde encontrarme. Mientras salía del café, sentí una extraña sensación de paz. Aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez en días, sentí que podía respirar. No sabía lo que deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que la traición de Lorena me definiera. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente tomaría el control de mi vida.